Solución del problema 3.50. El motor eléctrico ejerce un par de torsión de 800 Nm sobre el eje de acero A, B, C, D, cuando gira a una velocidad constante. Las especificaciones de diseño requieren que el diámetro del eje sea uniforme, desde A hasta D, y que el ángulo de giro entre A y D no exceda 1.5 grados. Sí se sabe que el esfuerzo cortante máximo es igual a 60 megapascales y que el módulo de elasticidad en cortante es 77 gigapascales. Determine el diámetro mínimo que puede utilizarse para el eje. Bueno, vamos a hablar de los pares externos. Vamos a observar primero que según la regla de la mano derecha, al aplicar el par en C, por ejemplo, como con el sentido que se señala en la imagen, el vector par tendrá este sentido. Y el par de 300 newton en B, que tiene la misma rotación que C, entonces tendrá este sentido, igual que en C. Consecuentemente, en el motor A, el par de torsión debe tener sentido contrario a los dos primeros. En el sentido contrario, ¿sí? Para que se observe el equilibrio estático. Bueno, elegimos, por ejemplo, señalar para el par A, según la regla de la mano derecha, para el par A, sentido negativo, y entonces el par B y el par C son positivos. Por lo tanto, el par en A, que está señalado en el enunciado, es 800 newton, en el sentido negativo, por lo tanto, entonces, menos 800 newton metro. El par en la polea B, de 300 newton, tiene el sentido, según la regla de la mano derecha, positivo, por lo tanto, signo positivo. El par en C es positivo también, de 500 newton. Se observa muy fácilmente, muy rápidamente, que estos pares suman 0. Menos 800 más 300 más 500 nos da 0. Eso quiere decir que el sistema está en equilibrio y que puede analizarse. Ahora calculemos los pares internos. Los pares internos en la sección AB es igual a menos el par A. Sustituyendo, nos queda así. Menos 800 Nm, que es el par en A, nos queda 800 Nm, que transformado a Newton milímetro queda como 8 por 10 a la 5 Newton milímetro. El par interno en la sección BC es igual a la suma de los pares anteriores, par A y par B, anteriores a la sección BC, pero esa agrupación con signo negativo. Esto nos da, al hacer las operaciones, que el par en la sección B, en unidades homogéneas para este ejercicio, 5 por 10 a la 5 Newton milímetro. Ahora, aquí vamos a hacer dos análisis. El primero por esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a calcular el diámetro necesario en el eje para que no se rebase el esfuerzo de 60 megapascales.
El segundo análisis será para determinar el diámetro del eje en el cual no se exceda el ángulo de rotación o de giro de 1.5 grados en el eje entre el punto A o el motor A y la polea, o la polea, tendría que ser la polea C porque entre la polea C y el punto D no hay rotación, puesto de que en el valero el par es igual a 0. Entonces, este análisis por esfuerzos sería, se selecciona para su análisis la sección que soporta el par de mayor magnitud. Estamos hablando aquí del par interno, el par interno de mayor magnitud. En este caso, el par interno de mayor magnitud es el par aplicado en la sección AB, el par interno AB. Entonces, hacemos las operaciones. Bueno, la fórmula es el esfuerzo cortante igual a 16T sobre pi de cúbica. De aquí vamos a despejar el diámetro. Y el par que vamos a sustituir aquí es el par mayor de los dos pares internos calculados. El par mayor es de 8 por 10 a la 5. ¿Sí? Aquí está sustituido. Sustituimos el esfuerzo permisible de 60 megapascales. Hacemos las operaciones. El diámetro nos da primero diámetro al cubo, 67.906.11, que serían milímetros al cubo. Y después sacamos raíz para obtener el diámetro. En este caso da 40.8 milímetros aproximado a 41 milímetros. Este sería el diámetro necesario para que se soporte el esfuerzo cortante de 60 megapascales. ¿Sí? Con un diámetro menor a 41 milímetros o menor a 40.8 milímetros, tendríamos una falla por esfuerzo. Se estaría rebasando el esfuerzo de 60 megapascales. Ahora análisis por deformación. Hacemos el análisis por deformación. Aquí vamos a analizar o a determinar cuál sería el diámetro para que el eje no vaya a tener una deformación mayor a 1.5 grados. Como las fórmulas que utilizamos trabajan con el diámetro, con el ángulo dado en radianes, transformamos 1.5 grados a radianes. 1.5 grados por pi radianes, que hacen 180 grados, simplificamos a pi sobre 120 en radianes. Aquí lo que se hace es dividir 180 entre 1.5, nos da 120, que queda aquí en el denominador. Eso quiere decir que el ángulo de torsión entre A y B más el ángulo de torsión entre B y C deben ser igual a pi sobre 120 en radianes. ¿Por qué? Porque el enunciado dice que el ángulo de torsión entre A y D no debe exceder 1.5 grados. No consideramos la sección CD porque aquí no hay par interno o el par interno es igual a 0. Por lo tanto, el ángulo de torsión entre C y D también es 0. Nada más consideramos entonces entre A y B, ¿sí?, que deben sumar 1.5 grados o pi sobre 120 en radianes. Sustituimos en esta fórmula el ángulo de torsión AB, aquí está la fórmula, para el ángulo de torsión entre A y B, más el ángulo de torsión entre B y C, aquí está la fórmula, que ya conocemos para el ángulo de torsión, pero ahora adaptado a la sección BC. El diámetro no lleva subíndice porque el ejercicio dice que el diámetro es el mismo, ¿sí? O dice diámetro del eje sea uniforme, o que quiere decir que sea el mismo. Entonces,
aquí observamos que el 32 es un factor común, que pi sobre d cuarta g es un común denominador, entonces se puede simplificar a el 32 como factor común y pi de cuarta g como denominador común. De aquí lo que nos interesa es calcular el diámetro o despejar el diámetro. Haciendo el despeje nos va a quedar así, ¿sí? Digamos que el diámetro a la cuarta pasa al segundo miembro, en el primer caso, aquí en este renglón, el diámetro a la cuarta pasaría al segundo miembro multiplicando, 120 pasa al primer miembro multiplicando y pi pasa al primer miembro dividiendo, ¿sí? Entonces, pero escribiendo primero o en el primer miembro de cuarta, en el segundo miembro queda así. Sustituimos los valores en esta fórmula que acabamos de obtener, sustituimos todos los valores y hacemos las operaciones. Sin dejar de observar que en el denominador podemos multiplicar pi por pi para que nos dé pi cuadrada, como está aquí. Hacemos todas las operaciones, sacamos raíz cuarta y nos queda que el diámetro es 42.1 milímetros. Vamos a correr un poquito de riesgo aquí, en lugar de considerar 42.1 lo vamos a dejar en 42. Entonces, quiere decir que con un diámetro menor a 42 milímetros, el eje estaría fallando por deformación. Con un diámetro menor a 42 milímetros, el eje falla por deformación. Eso quiere decir que no le podemos dejar el diámetro que calculamos primero de 41 milímetros, porque este diámetro de 41 milímetros provocaría aquí una falla por deformación, o sea, un ángulo de torsión mayor a 1.5 grados y eso no es deseable. Entonces, quiere decir que el diámetro mínimo que el eje puede tener es de 42 milímetros. Y este sería el resultado considerado para este problema. Diámetro es igual a 42 milímetros.